Hola, maestro. Aún no vemos, maestro, la pantalla. Mira, ya, parece que ya entró. Sí, ok. ¿De qué gracias? Bien, entonces vamos a iniciar a estudiar el diencéfalo. Mm, sí. Bien, entonces decíamos que vamos a estudiar las estructuras derivadas del diencéfalo, que ven que es una vesícula cerebral secundaria proveniente del prosencéfalo junto con el telencéfalo, ya que el diencéfalo lo va a constituir principalmente el tálamo. Tendríamos también por abajo del el hipotálamo, el epitálamo, después la región del subtálamo. Aquí muy en relación con el tálamo también incluyen lo que sería el metatálamo, que va más allá de los límites del tálamo, que son los cuerpos geniculados. Como ustedes saben bien, este diencéfalo se encuentra en la porción profunda de cada hemisferio cerebral. Entonces, si realizamos un corte coronal de los hemisferios cerebrales, es fácil de visualizar este diencéfalo, en donde tenemos aquí el lóbulo temporal, la cisura lateral, la cisura interhemisférica y el otro hemisferio cerebral. Tenemos aquí el cuerpo calloso, que decíamos son fibras comisurales, y aquí tenemos la prolongación frontal de los ventrículos laterales, comunicándose con el tercer ventrículo. Y los tálamos vendrían exactamente aquí en las porciones laterales del tercer ventrículo, y aquí tendríamos el hipotálamo si el corte lo hiciéramos a la altura de la hipófisis. Entonces, si vamos repasando las relaciones del diencéfalo, tenemos que se relaciona lateralmente con una sustancia blanca que está limitada por el tálamo y el núcleo lenticular, que sería el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, un límite importante del diencéfalo en sentido lateral. Este brazo posterior de la cápsula interna que se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular, ya que el núcleo lenticular tiene su porción del putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Ventralmente, entonces ya tenemos lateral, el brazo posterior de la cápsula interna. Y vamos a tener que hacia arriba, dorsalmente, el tálamo tiene relaciones importantes.
se va a estar relacionando, por un lado, con el núcleo caudado. Entonces, el núcleo caudado queda localizado por arriba del diencéfalo. Ya ven que cuando se hace la endoscopía de los ventrículos laterales y nos dirigimos hacia el piso del ventrículo lateral, existe el surco optoestriado, ¿verdad? En donde, si tenemos aquí el tálamo del lado derecho, el núcleo caudado lo tenemos dorsal y lateral. Aquí vendría lo que sería el tercer ventrículo, y entonces aquí tendríamos lo que serían los ventrículos laterales. Y entonces ya cuando se introduce uno por el ventrículo lateral, en el piso del ventrículo lateral existe este surco, que es el surco optoestriado. Ya ven que el tálamo también le llamaban el tálamo óptico por su íntima relación con el tracto óptico. Entonces, en este surco optoestriado es una relación importante de la cara dorsal del diencéfalo, en este caso del tálamo. ¿Qué otra estructura se va a encontrar aquí dorsal? Bueno, ustedes saben que en el surco optoestriado, en este punto, se encuentran unas fibras que van a formar la estría terminal. Entonces, en el surco autoestriado, es decir, por arriba del diencéfalo, se encuentra la estría terminal que ya veremos que conecta a la amígdala con lo que sería la porción anterior del hipotálamo y la región de los núcleos septales, ahí en la región subcallosa. ¿Qué otras estructuras se van a encontrar por arriba del tálamo? Vamos a tener aquí unas fibras que van a formar el fornix. Entonces, el fornix, ¿sí?, tiene la característica que se va a encontrar por arriba del diencéfalo y que se unen a la línea media estos fórnices. Entonces, si viéramos una vista superior de los tálamos, que es la estructura más voluminosa del encéfalo, tendríamos aquí un tálamo, otro tálamo, y aquí estaría el tercer ventrículo, con la lámina terminal. Y aquí vamos a encontrar otra estructura del diencéfalo, que es el epitálamo, que se encuentra en la pared posterior del tercer ventrículo, que sería la vénula, el cuerpo pineal, que forma parte del epitálamo. Entonces aquí está la pineal, el cuerpo pineal, y los cuerpos avenulares, que forman parte del epitálamo. Entonces los fórnices, recuerden que estos fórnices vienen acá del hipocampo y después forman los pilares del fórnix que se van a subir al tálamo. Y después se unen aquí en la línea media y forman el cuerpo del fórnix o el trígono cerebral. Y aquí tendríamos la cara medial de los lóbulos temporales, que sería el hipocampo. Y entonces, estos serían los pilares del fórnix, que se suben al diencéfalo, al tálamo, se unen en la línea media y después se vuelven a separar para formar lo que se denominan las columnas del fornix, que son anteriores. Aquí tenemos la columna del fornix y aquí tenemos el trígono cerebral o cuerpo del fornix. Entonces son otras estructuras que se van a encontrar por arriba del diencéfalo. Aquí hay una relación importante con lo que sería la tela coroidea. La tela coroidea se encontraría extendiéndose de un pilar a otro pilar del fornix y que se está relacionando también aquí con el diencéfalo y con el techo del tercer ventrículo. Entonces sería nuestra tela coroidea. Son relaciones superiores del tálamo. Podríamos poner aquí lo que sería el caudado. El caudado vendría en este sitio exactamente, que vendría el caudado, que hacia adelante va a formar su cabeza, la cabeza del caudado, que ya ven que hace una prominencia en la prolongación frontal del ventrículo lateral. Y en este sitio es donde está el surco optoestriado, donde viene la vena tálamo estriada y también la estría terminal de la amígdala. Entonces estamos aprendiendo que el tálamo forma parte del piso del ventrículo lateral. Entonces, si recordamos, el ventrículo lateral tenía forma una letra C, decíamos que va a presentar su asta frontal, su cuerpo, el atrio
asta temporal y el asta occipital. Entonces, el tálamo se va a encontrar relacionándose con el piso de lo que sería el cuerpo y el atrio del ventrículo lateral. Es una relación importante que tiene este diencéfalo, ¿verdad? Relacionándose ahí con el piso del cuerpo, del ventrículo lateral y el atrio. Ahora, si continuamos con las relaciones del diencéfalo, vamos a ver sus relaciones ventrales. Entonces, sus relaciones ventrales o inferiores. Por eso haríamos un corte medio sagital para ver sus relaciones hacia abajo. Entonces vamos a poner como relación aquí el cuerpo calloso y aquí tendríamos el tálamo y aquí estaría la lámina terminal y una estructura que se relaciona con el hipotálamo, que es el quiasma óptico, la hipófisis y el cuerpo mamilar. Aquí en el extremo posterior del tálamo tendríamos la vénula y el cuerpo pineal. Y aquí ya tendríamos lo que sería el mesencéfalo, colículo superior y colículo inferior. Entonces, de las relaciones ventrales del diencéfalo, tenemos que en su porción posterior se relaciona con el mesencéfalo, con lo que sería el tegmento del mesencéfalo, y aquí vendría la sustancia perforada posterior. Es decir, aquí se encontraría la encrucijada diencéfalo-mesencefálica, que en forma convencional, la separación entre el diencéfalo y el mesencéfalo es una línea que parte de esta comisura, que está inmediatamente rostral o por arriba del colículo superior. Aquí tenemos el colículo superior. Y por arriba de él tenemos la comisura posterior, que forma parte, ¿sí?, del centro de la mirada vertical. Entonces se dice que la separación entre mesencéfalo y diencéfalo es una línea que parta de la comisura posterior hacia el extremo posterior del cuerpo mamilar. Es una separación convencional entre el diencéfalo y el mesencéfalo. Es la unión diencéfalo-mesencefálica. Entonces, la encrucijada, porque ya de aquí, mesencéfalo, recuerden que van ascendiendo unas fibras, como podría ser la formación reticular activadora ascendente, que se van a abrir la del hipotálamo. Ahora, la relación ventral anterior del diencéfalo va a ser con estas estructuras que van a formar el tuber cinerium, que es la única parte del diencéfalo que yo puedo observar sin necesidad de hacer un corte. Entonces, si vemos esta vista inferior, tendríamos aquí adelante el quiasma óptico, que es donde se unen nuestros nervios ópticos. Después tendríamos aquí los tractos ópticos, que se van a dirigir hacia la cisterna ambiens. Y aquí tendríamos los cuerpos mamilares, la eminencia media, que es donde está emergiendo el tallo de la hipófisis. Vamos a poner cortada aquí la hipófisis. Entonces, esto es lo que sería el tuber cinerium, que es una estructura diencefálica que se observa ahí en el piso del tercer ventrículo. Y entonces el tuber cinerium lo limita adelante el quiasma óptico, lateralmente el tracto óptico y hacia atrás una estructura del hipotálamo, que es el cuerpo mamilar. Y en el centro del tuber cinerium se localiza la eminencia media, que es donde se origina el sistema porta hipotálamo hipofisiario, y después ya tendríamos propiamente lo que sería el tallo hipofisiario, ¿sí?, con la neurohipófisis y acá el óvulo anterior de la hipófisis. Entonces son estructuras que se relacionan con el piso del tercer ventrículo. Entonces quiere decir que cuando describe uno el diencéfalo, pues está muy en relación con el tercer ventrículo, porque estos tálamos decíamos que se relacionan con la pared medial del tercer ventrículo y lo separa del hipotálamo el surco hipotalámico o el surco de Monro, que lo describimos cuando platicamos del tercer ventrículo. Entonces serían las relaciones hacia abajo del diencéfalo. Ahora, si vemos lo que sería en su porción posterior,
La porción posterior del encéfalo es donde se encuentra el epitálamo, que está formado por la avénula, los cuerpos avenulares, y lo que sería el cuerpo pineal, que está en relación con la pared posterior del tercer ventrículo. Es la relación de este diencéfalo, que recuerden que hacia arriba y hacia atrás, este núcleo del tálamo, que es el pulvinar, se va a estar relacionando con el esplenio del cuerpo calloso. Va a estar relacionándose con el esplenio del cuerpo calloso. Ahora, si vemos sus relaciones anteriores, vamos a observar lo que sería la pared anterior del tercer ventrículo, es decir, la lámina terminal. Junto con esta comisura, que es la comisura anterior. Acá tenemos la comisura anterior, que es una relación en el extremo anterior del diencéfalo. Y también tendríamos aquí, dibujaríamos aquí lo que sería el fornix, que en su porción posterior se adosa a la cara ventral del cuerpo calloso y después, sí, se encuentra entre el septum pelúcido, que estaría aquí, y el fornix y el cuerpo calloso. Aquí tendríamos el septum pelúcido o lúcido, que está separando aquí lo que sería el cuerpo calloso del fornix. Y aquí adelante tendríamos, decíamos, las columnas del fornix, que van a formar fibras precomisurales y fibras retrocomisurales que se van a dirigir hacia el cuerpo mamilar. Entonces, ahí vemos que tiene unas relaciones muy intrincadas nuestro diencéfalo. Recuerden que decíamos que entre el tálamo y el fornix, si vemos este tálamo y el fornix, se encuentra la cisura coroidea. Esta cisura coroidea que se extiende, ¿sí? Vamos a decir que si aquí tendríamos el alveus, después la fimbria, ¿sí? En este sitio, entre el fornix y la cara ventral del tálamo, tendríamos aquí la cisura coroidea, que aquí su origen, a nivel de la fimbria, es el punto inferior de la cisura coroidea. Y después esta cisura coroidea se sigue extendiendo en esta hendidura que queda entre el fornix, en este caso aquí los pilares del fornix, se sigue extendiendo sobre el tálamo, ¿sí? Y la cara dorsal del tálamo y el pilar del fornix, después lo estaría el cuerpo del fornix, después la columna del fornix, todo hasta llegar al punto superior de la cisura coroidea. Entonces tenemos aquí la cisura coroidea, este sería su punto inferior, y a la altura del foramen de Monro tendríamos el punto superior de la cisura coroidea. Porque ustedes saben que en este punto, ahí termina la cisura coroidea, y lo importante es que en esta cisura coroidea embriológicamente es donde se está imaginando, ¿sí? La formación de los plexos coroides, ¿verdad? Entonces ahí en la cisura coroidea se va a encontrar los plexos coroides, ¿verdad? Tendremos los plexos coroides, ¿verdad? Que se van extendiendo hacia el atrio, a la prolongación temporal del ventrículo lateral, y después se dirigen hacia el foramen de Monro. Recuerden que el foramen de Monro lo limita hacia adelante la columna del fornix y hacia atrás el polo anterior del tálamo. Y entonces este plexo coroide se introduce por el foramen de Monro para después dirigirse por el techo del tercer ventrículo y formar los plexos coroides del tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces sería toda la extensión de estos plexos coroides, aquí que son muy abundantes, aquí en el atrio, después se contienen aquí en el cuerpo y se meten al foramen de Monro hacia el tercer ventrículo. Entonces la importancia de la estructura coroidea, que es donde están imaginándose los plexos coroides hacia el ventrículo lateral, y posteriormente en el punto superior de la estructura coroidea, los plexos coroides se continúan con el foramen
de Monro o el foramen interventricular, ¿no? Entonces, serían algunas de las relaciones del diencéfalo. No sé si tengan alguna duda ahorita en relación a lo que hemos visto de las relaciones del diencéfalo. Sobre las fibras precomisculares y retrocomisculares del fornix, maestro. Ah, sí, estas fibras precomisurales del fornix se van a dirigir a esta zona, que sería la región subcallosa, donde están los núcleos septales, y a la región preóptica del hipotálamo, ¿sí? Es a donde se dirigen estas fibras precomisurales, de verdad que son muy delgaditas, ¿sí? Y que van a formar parte del sistema límbico. Las más gruesas son las retrocomisurales, que son las que están atravesando, ¿sí? En sentido anteroposterior al hipotálamo y llegan al cuerpo mamilar. De hecho, estas columnas del fornis, fibras retrocomisurales, son las que van a dividir al hipotálamo en una región lateral y una región medial, ¿sí? No sé si iba en relación la pregunta esa, sí. Muchas gracias, maestro. ¿Por qué? Bien, entonces, ya que más o menos repasamos aquí sus relaciones, tal vez valía pena que la próxima sesión veríamos algunas disecciones para que quede un poquito más claro, que ya lo habíamos comentado cuando vimos las relaciones de los ventrículos laterales, ¿verdad? Entonces hay una relación íntima entre ventrículos laterales y lo que es el diencéfalo, que lo decíamos ahí con el piso Sí, maestro. Será perfecto con disecciones. de